Básicamente, lo primero que ustedes tienen que saber es que existe una cosa que se llaman paneles solares, que son unos elementos que transforman la energía solar en corriente continua para poder ser aprovechada por otro equipo que se llama inversor, que transforma esa energía de corriente continua en corriente alterna para que la puedan aprovechar en su casa. Hay otros elementos de las instalaciones fotovoltaicas, como las baterías, medidores de energía, las protecciones y la estructura, que también forman parte de las instalaciones y que son equipos complementarios a lo que son los equipos básicos, que son los paneles y el inversor. No sé si ustedes tienen alguna pregunta antes de movernos a este tema un poquito para ya entrar más en materia de lo que es la presentación. Pero si alguno tiene una pregunta ahora que crea que le pueda ayudar a comprender mejor el contenido de la presentación, hágala para avanzar al siguiente tema. ¿Nadie? Ajá. Cuéntame. Sí, nosotros nos dedicamos a todo. Nosotros generalmente trabajamos con instaladores, que son las personas que van a las casas y hacen las instalaciones de las plantas fotovoltaicas en casa, pero también comercializamos los equipos para los proyectos PMGD, los proyectos utility, todo lo que tenga relación con una instalación fotovoltaica, nosotros somos capaces de proveer todos esos equipos. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Vale. Entonces, esta primera parte va enfocada más o menos en que ustedes entiendan que existen tres tipos de instalaciones fotovoltaicas básicas. Que yo no sé si ustedes atendieron a la charla anterior, pero para repasar un poco, existen instalaciones on-grid, instalaciones off-grid e instalaciones híbridas. Las instalaciones on-grid son instalaciones que solamente comprenden el inversor y los paneles, adicionales a lo que es la estructura, el cableado y todo eso. Los elementos básicos de una instalación on-grid son los paneles y el inversor. No hay más nada. Es una instalación que depende netamente de que la casa tenga una conexión a la red, que yo esté conectado a lo que es la distribuidora, básicamente, Enel, CBE, Chilquinta, la que sea, pero que la casa disponga de una conexión a la red. Porque cuando yo pierdo esa conexión a la red, mi sistema fotovoltaico deja de funcionar, porque los inversores necesitan una referencia de tensión para poder generar. Eso se llama, es lo que nosotros conocemos como tecnología grid following, que el inversor se sincroniza con la red, se acoplan, y el inversor sigue a la red. Si la red varía, el inversor varía junto con la red. Si la red se cae, el inversor se apaga. Eso es básicamente una instalación on-grid. Tenemos luego lo que son las instalaciones off-grid, que son instalaciones que están pensadas para sitios donde no llega la red eléctrica. Generalmente ubicaciones como en el sur, que la gente tiene cabañas, localizaciones aisladas en el norte, cuentan con este tipo de instalaciones porque no tienen que tener una conexión con ninguna distribuidora. Generalmente los equipos principales de este tipo de instalaciones son, además de los paneles y el inversor, unas baterías, porque las baterías me permiten almacenar toda esa energía que yo estoy captando de acá del recurso fotovoltaico, y cuando yo no tenga sol, poder extraer esta energía que yo tengo almacenada acá en las baterías para alimentar mis consumos. Si yo no tengo las baterías, pues se hace de noche y yo ya no tengo energía. Entonces, una de las principales características de las instalaciones off-grid es contar con baterías para yo poder almacenar esa energía y poder hacer uso de esa energía durante la noche, durante las horas que no haga tanto sol, y poder así seguir manteniendo la operatividad de mi casa, de mis cargas, de mis electrodomésticos. Y el último tipo de instalación es la instalación híbrida,
que es un tipo más complejo de instalación porque mezcla estas dos, pero también tiene otros beneficios. Significa que, por ejemplo, durante el día y yo teniendo una conexión a la red, yo estoy aprovechando la energía fotovoltaica, alimento mis cargas en mi casa, o también puedo hacer inyección de excedentes a la red. Y en la noche, cuando yo no tengo paneles fotovoltaicos, tomo la energía de las baterías y alimento mis cargas desde la batería. Pero ¿qué pasa si yo pierdo la red? Porque yo tengo aquí una conexión con la red eléctrica, con el distribuidor. La ventaja de los sistemas híbridos es que si yo pierdo la red, yo igual voy a poder seguir operando porque tengo mis baterías. Tengo un sistema de respaldo, tengo energía almacenada ahí, que he ido almacenando durante el día cuando hay sol y lo utilizo ante una emergencia, ante un corte de red. Son un tipo de instalación que se está considerando mucho hoy en día porque las personas quieren maximizar o un ahorro o quieren tener un respaldo ante cualquier cosa que pueda suceder. Eso básicamente son los tipos de sistemas fotovoltaicos. Estos tipos de sistemas fotovoltaicos se pueden dividir en distintos apartados, dependiendo de las dimensiones de los sistemas. Yo tengo sistemas residenciales que son hasta 10 kilovatios, porque la normativa me dice que un sistema residencial solamente puede llegar hasta los 9.9 kilovatios, es lo que permiten los empalmes. Tengo instalaciones comerciales e industriales, donde ya su tope alcanza los 300 kilos. Hasta los 300 kilos la norma lo considera como autoconsumo, por lo tanto una empresa, una fábrica, lo que sea, puede tener una instalación fotovoltaica y hacer autoconsumo de esa energía hasta los 300 kilovatios. Y ahí ya saltamos a cosas más grandes, como la pregunta que hicieron antes, que es un PMGD, que la norma establece que ahora es hasta 9 megas, 9 megas de generación, son parques gigantes. Probablemente ustedes hayan leído alguna noticia por ahí, hayan visto algo de que se inauguró un parque fotovoltaico en el norte de 3 megas o cosas así. Esos parques son PMGD. Y ahora en Chile, afortunadamente, la ley permite la instalación de este tipo de parques y ha avanzado mucho. El tema de PMGD es un tema muy interesante, muy amplio y que está dando mucho que hablar ahora a nivel mundial. Y nosotros tenemos que estar orgullosos porque Chile es top 5 de los países de implementación de energías renovables no convencionales, especialmente la fotovoltaica. Y es gracias a la implementación de estos pequeños y medianos generadores distribuidos o generadores simplemente, porque existe PMG y PMGD, que eso se ha podido hacer así y que se ha podido avanzar en eso. Y como último son los utility, que son sistemas que superan los 9 megas de potencia, 10 megas, 17 megas, 23 megas, 100 megas, 1 giga. Hay plantas fotovoltaicas a nivel mundial que ya están superando los 1.3 gigavatios de potencia. Entonces, eso nos da a pensar a nosotros el gran potencial que tiene esta energía y que poco a poco, a medida que vayamos implementando este tipo de instalaciones, vamos a poder ir avanzando hacia lo que todos queremos, al menos los que trabajamos en esta industria, que es lograr la descarbonización de las energías. Y lo bonito es que no necesitamos nosotros instalar un PMGD para eso. Nosotros podemos nosotros mismos en nuestra casa instalar un proyecto residencial y con eso también estamos aportando. La gran cantidad de proyectos fotovoltaicos residenciales que se han instalado a lo largo del año pasado y de lo que va este año también, porque ha ido en aumento, también contribuye, tanto como los proyectos PMGD. Y es bueno ver que a medida que esto ha ido creciendo y que esto ha ido creciendo también, las empresas también han estado interesadas en tratar de implementar esto para ellos también empezar a hacer autoconsumo. Entonces es un cambio que empieza desde lo más chico a lo más grande.
No necesariamente tiene que ser una supercorporación para poder instalar un sistema fotovoltaico y poder aportar en ese aspecto. ¿Cuál es el objetivo de una instalación? Bueno, el objetivo de una instalación fotovoltaica es generar energía limpia a partir de los paneles fotovoltaicos para hacer estas tres cosas: el autoconsumo, independizarse de la red o bien rentabilizar un proyecto fotovoltaico. ¿A qué me refiero cuando yo hablo de autoconsumo? Cuando yo hablo de autoconsumo me refiero a que yo voy a hacer una instalación de un proyecto fotovoltaico en mi casa para cubrir mis consumos, para alimentar mis cargas, para poder alimentar mi refri, para poder alimentar mi generador, para poder jugar al LOL, lo que sea. Pero tener un sistema fotovoltaico en mi casa y hacer autoconsumo. Y así yo evito o puedo llegar a obtener un ahorro en mi boleta de la luz y no pagarle a la distribuidora o pagarle mucho menos a la distribuidora de lo que yo le pagaría si no tuviera un sistema instalado. Independizarse de la red. Hay personas que quieren ir un paso más allá, que no solamente quieren hacer autoconsumo, sino ellos quieren eliminar por completo su conexión con la distribuidora. Eso se llama independizarse de la red. Ellos generalmente le piden a un instalador, a un constructor, un EPCista, un implementador, que haga un estudio completo de sus cargas. Un estudio de cargas implica que la persona va a ir a medir y ver cuánto es el consumo que yo tengo durante el día en el peor escenario posible. ¿Para qué? Para poder dimensionar yo mi sistema fotovoltaico de manera que yo pueda desconectarme completamente y no depender de la red. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de sistemas? Generalmente son sistemas híbridos. Son sistemas que tienen un sistema fotovoltaico y tienen un sistema de almacenamiento con baterías. Pueden ser baterías AGM, pueden ser baterías de litio, que le permitan a la persona estar 24 horas desconectada de la red eléctrica. Y generalmente le dan un apoyo con un generador o algo así por si pasa algo, un eclipse, el fin del mundo, lo que sea, y no hay sol, y no puedo emplear la energía de los paneles, por ende necesito un sistema backup y generalmente eso termina siendo un generador. Pero la idea es no depender de ese generador, no depender tampoco de la distribuidora. Y por último, rentabilizar el proyecto. Rentabilizar un proyecto, ya estamos hablando en términos más grandes, son compañías que tienen capital para poder invertir, fondos de inversión, bancos, empresas grandes que hoy día se dedican a instalar proyectos PMGD o instalar proyectos utility, y a través de la implementación de esos proyectos, esas personas rentabilizan o venden la energía para tener un beneficio económico de los paneles fotovoltaicos. Eso es básicamente. Expectativa versus realidad. Esta lámina la agregué yo a último momento porque quería hacer un punto de concientización, porque los paneles fotovoltaicos o las instalaciones fotovoltaicas ya son un tema de conciencia, pero el problema hoy día es que nosotros tenemos una gran cantidad de información que nos llega, y mucha de esa información que nos llega es falsa, o es desinformación, o son cosas que no son reales. Y un instalador responsable, ustedes que ojalá que en un futuro puedan tener su propia empresa instaladora o participar, trabajar junto con una empresa instaladora, le crean expectativas falsas a los clientes. Le dicen que, no sé, con un sistema de 2 kilos van a pagar 0% de energía a la red, pero es mentira. Nosotros, así como tenemos el celular para ver TikTok y todas esas cosas, también esa es la mejor herramienta que tenemos para darnos y para poder buscar la información real. Tenemos que contrastar las cosas que vemos, y a medida que nosotros nos vayamos formando un criterio mejor, un criterio propio, vamos a poder brindarle nosotros también la seguridad a sus futuros clientes y a las personas en general de que lo que ellos están queriendo implementar o lo que quieren hacer es lo correcto y les va a funcionar bien. Porque antiguamente, y no estoy hablando de hace mucho tiempo, hablo de hace unos
4 años, 5 años atrás, se generaron muchas falsas expectativas respecto a la energía fotovoltaica, o incluso cosas que nunca se llegaron a hacer realidad porque las personas no entendían del todo lo que tenían a la mano. Entonces, a medida que las empresas han ido implementando proyectos fotovoltaicos, que su ingeniería ha mejorado, que las cosas que ellos han desarrollado para brindarle esa información certera al cliente ha ido mejorando, la cara de la energía fotovoltaica ha ido siendo más visible y siendo más certera. Entonces, siempre está en su responsabilidad poder ofrecerle a las personas la información adecuada y no generar falsas expectativas frente a lo que las personas creen que puede hacer un sistema fotovoltaico. Ahora sí entramos en materia ya netamente de la presentación, que son las etapas de un proyecto fotovoltaico. Esto va, ojalá, enfocado a las personas que quieren conocer y que tienen en su prospección de futuro tener una empresa instaladora o trabajar en una empresa instaladora o llegar a trabajar para una empresa EPCista grande de instalación de proyectos PMGD o cosas así, porque todo proyecto fotovoltaico, como cualquier proyecto de construcción, como cualquier proyecto eléctrico, tiene que irse formando a medida que se van generando ciertas etapas. Y esas etapas, hay algunas etapas que son preliminares, otras etapas que son ya directamente cuando ya el proyecto se ha visto, y otras etapas que son más cuando ya el proyecto se va a construir. Incluso hay etapas que vienen post construcción al proyecto. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La primera parte de una etapa, de la construcción de una etapa, un proyecto fotovoltaico, es ver cuál es la necesidad del cliente. Si yo sé cuál es la necesidad del cliente, yo me puedo ya hacer una idea de cómo va a ser mi proyecto fotovoltaico. Si va a ser más grande, si va a ser más chico, si va a requerir más paneles, si lo que algún otro instalador le ofreció está fuera de lo que el cliente necesita. Todas esas cosas yo se las tengo que preguntar al cliente. ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué quiere? Ya, si me dice, yo quiero hacer autoconsumo, yo quiero independizarme de la red, yo quiero cubrir el 80% de mi boleta, o yo quiero hacer un parque gigante porque quiero vender energía. Todas esas cosas las tenemos que tener, es lo primero que tenemos que hacer. Luego tenemos que estudiar la factibilidad, porque una persona puede querer independizarse de la red, pero no tiene el espacio. No tiene el espacio para instalar sus paneles. O el terreno en donde se piensa construir una planta tiene muchas dificultades, tiene problemas geológicos, problemas ambientales. Hay un nido de ratoncitos protegidos por las tribus indígenas que no se puede. Entonces, ese estudio de factibilidad me va a acotar un poco más a la realidad lo que yo quiero implementar como proyecto fotovoltaico. Lo tercero es hacer un diseño preliminar. Una vez que yo sé lo que quiere el cliente, que yo he visto que es lo que se puede instalar en realidad, bueno, yo procedo a hacer un diseño preliminar. Generalmente eso se hace en terreno, viendo cuál es la topología del terreno general, o cómo está el techo de la casa, o dónde es el espacio donde se pueden instalar los paneles, y allí generar un croquis, un pequeño dibujo, un bosquejo de cómo puede ser el proyecto fotovoltaico para tener una idea. Y posterior a eso, entregar una propuesta comercial al cliente y decirle, su proyecto fotovoltaico cuesta tanto. Ahí es donde empiezan a ver los beneficios las personas que van a instalar, porque ya más o menos van a tener un presupuesto con el que van a trabajar, que le van a cobrar a su cliente. La segunda etapa es el desarrollo del proyecto. En el desarrollo del proyecto yo ya sé lo que quiero hacer. Ya tengo un esquema general de lo que yo quiero hacer. Y por ende yo necesito hacer una visita técnica más a detalle. Yo necesito ver cuáles son todas las variables del proyecto, cómo las voy a solucionar y cómo va a ser mi implementación del proyecto al final del día. Es decir, yo tengo que generar un levantamiento detallado de lo que es el proyecto o el lugar donde yo voy a instalar mi proyecto
y de esa manera yo poder avanzar a hacer un diseño detallado de la propuesta. Es lo que se llama la ingeniería en detalle. En la ingeniería en detalle yo ya sé exactamente cuántos paneles voy a colocar, qué equipo voy a utilizar, cuánta potencia tengo que tener, cómo son las características del terreno, del techo, de lo que sea donde yo voy a instalar. Y yo voy a empezar a hacer cálculos de ingeniería para poder yo calcular mi estructura, para poder calcular el cable, para poder calcular las protecciones, para poder calcular cómo al final del día voy a rentabilizar mi proyecto y qué es lo que va a ser más conveniente para el cliente. Y lo último, la ubicación de suministros y los equipos no es nada más que exactamente lo que dice el nombre. Cubicar, ya necesito 50 paneles, 2 inversores, 80 metros de cable, etc. Todo eso porque todo eso tiene que ir en la propuesta económica final para que ustedes puedan rentabilizar correctamente el proyecto. La tercera parte es la parte más divertida, que les gusta mucho, es la instalación. La instalación ya comprende estas 4 partes, generalmente en este mismo orden. Difícilmente ustedes se van a encontrar un instalador que empiece haciendo las canalizaciones para después montar las estructuras. Primero se montan las estructuras, después se instalan los paneles, posteriormente se instalan los inversores y se hacen las canalizaciones para poder lanzar todo el cableado. Eso básicamente es lo que comprende la instalación. Ahí ustedes van a estar más involucrados, van a estar en terreno, van a estar instalando, van a ver cómo avanza su obra y cómo toma forma ese proyecto que ustedes tienen en papel, que el cliente quiere ver materializado y que ustedes quieren cobrar al final. La cuarta parte, esta es la que a mí más me gusta personalmente, es la configuración y la puesta en marcha. Una vez que ustedes tienen conectados todos sus dispositivos, ustedes tienen conectados sus paneles, tienen conectado su inversor, tienen conectadas sus protecciones, todo llega al tablero de la casa para alimentar las protecciones, la casa, o llega el empalme a la subestación, si es un proyecto PMGD. Tienen que configurar los inversores. Todos los inversores tienen tecnologías similares, pero cada fabricante decide cómo hacer la puesta en marcha de cada uno de sus inversores. Inversores, algunos tienen plataformas web, otros tienen botones físicos para configurarlo. Algunos son más trogloditas y hay que darles golpes. En serio, hay un fabricante que pensó que la mejor manera de poner en marcha su inversor era darle 2 golpes y así se pone en marcha el inversor. Entonces, esto varía mucho, pero en general es muy entretenido porque ustedes de esta manera ya pueden ver que su sistema empieza a funcionar. Ustedes le dan todas las instrucciones a su inversor para que empiece a funcionar y una vez ustedes terminan esto, su proyecto ya está generando y ya su cliente podría empezar a beneficiarse de la energía fotovoltaica. Y la última parte, que es la más tediosa, es la certificación SEC y la solicitud de conexión. Todos sabemos que hay un organismo fiscalizador que se llama la SEC, que va a fiscalizar, a revisar y a ver que todo lo que ustedes hayan hecho esté dentro de la norma. Si una instalación no pasa la certificación de la SEC, lamentablemente no se puede poner en servicio y va a quedar el inversor ahí apagado por un mes o quizás más hasta que los inspectores vuelvan a ir a revisar la instalación porque les van a dar a ustedes una serie de puntos que tienen que solucionar para que todo esté dentro de la norma y una vez ustedes hayan resuelto eso, tienen que volverle a pedir a la SEC que vuelva a ir y la SEC demora. La SEC demora en programar sus visitas. Entonces, lo mejor es que ustedes siempre puedan hacer su instalación de acuerdo a la normativa para que no tengan este problema. Sin embargo, una vez que la SEC ya ha aprobado su proyecto, ya les ha dado el visto bueno y les entrega el documento de que la instalación cumple con toda la normativa,
ustedes desde ese momento en adelante pueden empezar a hacer inyección de excedentes a la red, pueden tener su inversor ya conectado, funcionando, generando, y su cliente va a estar contento porque va a ver en la pantalla de su celular o en su computador que su inversor está generando y que el dinero que invirtió le está generando un retorno. Y después que la SEC apruebe el proyecto, hay que solicitar a la compañía distribuidora que cambie el medidor, porque los medidores convencionales no sirven para cuantificar la energía que se genera en un proyecto fotovoltaico. Los medidores convencionales solamente van en una dirección, hacia adelante, para que la empresa distribuidora pueda contabilizar cuánto ustedes consumen y pueda cobrarles en su boleta de la luz. Pero cuando ustedes tienen un proyecto fotovoltaico implementado, ustedes tienen que pedirle a la compañía que cambie el medidor y que ponga un medidor bidireccional. Este medidor bidireccional lo que va a permitir es que el medidor pueda ver que el consumo de la casa está siendo menor. Es decir, en términos simples, como si el medidor estuviera girando al revés. Que en vez de consumir, ustedes van a estar aportando cuando hay inyecciones hacia la red. O simplemente el medidor no se va a mover si es que ustedes lo que están haciendo es autoconsumo. Ese funcionamiento del medidor no va a ser así si es que la distribuidora no viene y cambia el medidor por un medidor bidireccional. Y ahí ya la compañía no va a cobrar cuando ustedes hagan excedentes, porque si no, todos esos excedentes que se inyecten a la red, la distribuidora va a pensar que son consumos y les va a cobrar el doble. Así que es muy importante este paso. Y estos que ven aquí son instalaciones fotovoltaicas residenciales que están acá en Santiago. Esta está en Las Condes. Bueno, esta está en O'Higgins, no es en Santiago, pero bueno. Y esta está en Lo Barnechea. Todas estas son instalaciones que han hecho empresas certificadas, que han puesto en funcionamiento y que hoy en día están funcionando y están aportando energía tanto a la casa como a la red.